Está Fernando Marengo en línea, economista jefe de Black Toro. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por llamar. No, por favor, por favor. Quería conocer y queríamos poner en atención de nuestra audiencia tu lectura sobre el presente momento. Presidente Milei que hace una cadena nacional acompañado del ministro de Economía, viceministro, presidente del Banco Central, hablando, bueno, de lo que es un buen resultado para la macroeconomía. En paralelo con ello aparecen Melconian, Cavallo, Rodríguez diciendo, bueno, sí, pero esto hay que ver. Digamos, los pocos que hablaron en el post lo llenaron de peros el anuncio. Contame tu lectura de lo que está ocurriendo. A ver, primero, creo que dada la historia de Argentina de compulsión al déficit fiscal, lo que generó que seamos el país con el récord histórico de reestructuraciones de deuda y el país con la sexta tasa de inflación acumulada, mayor tasa de inflación acumulada en los últimos 40 años, creo que eliminar el déficit fiscal es clave para tratar un proceso de crecimiento en Argentina que sea sostenible en el tiempo. Con lo cual creo que, no sé si es como dice el presidente, que es un logro mundial, pero definitivamente para la historia argentina es un logro. Entonces, Ujú. definitivamente creo que es muy importante y que es una condición necesaria para intentar un proceso de crecimiento como el que no tuvo Argentina en los últimos 125 años. El primer cuestionamiento que se hace es si ese ajuste fiscal es sostenible. Y yo diría que no es sostenible, porque es cierto, como se dice generalmente, tuvo mucho de licuadora, pero tampoco es necesario semejante ajuste. Uno tiene si uno proyecta el primer trimestre para el resto del año, el gobierno terminaría con un superávit financiero, quiere decir, incluyendo el pago de intereses, de más de 2 puntos del producto, cuando su objetivo es tener equilibrio financiero. Mm. Entonces creo, y creo que va a ocurrir, que el gobierno, sobre todo en la segunda parte del año, va a empezar a aflojar parte de ese ajuste sin comprometer el equilibrio fiscal. El otro, creo que cuestionamiento que se hace, por lo menos lo que leí de algunos de los que estás mencionando, cómo hace Argentina para crecer, que vamos a una mega recesión. Y la verdad que no estoy de acuerdo, y el dato que salió ayer de actividad económica, casualmente ayer salió el dato del mes de febrero, de lo que sería Ujú. algo como el PNI mensual, y muestra que después de una fuerte caída de diciembre, una caída aún mayor en enero, en febrero se empezó a estabilizar y en gran parte el pequeño negativo de febrero está explicado por el parate de la obra pública y el impacto en construcción. Ujú. Si a esto le agregamos que va a empezar a entrar en el segundo trimestre la cosecha contra el año pasado 50% más grande, no por mérito o por productividad, sino porque vamos a estar comparando contra una sequía. Claro. Y que ya se empieza a ver cuando uno habla con los clientes del sector privado, que empiezan los bancos de manera desesperada a ofrecer crédito, Mm. porque antes le prestaban al gobierno toda la capacidad prestable. Bueno, ahora están los bancos desesperados buscando clientes para ofrecerle crédito, porque ante eso que se lo prestaban al gobierno, ahora el gobierno no necesita financiamiento, entonces tienen que empezar a buscar a quién le van a prestar esa plata. Si se expande crédito, sería el tercer motor que te ayudaría a la recuperación. Y el cuarto, que es un signo de interrogación, es si ingresa plata, ingresan capitales o no. Y ahí hay que preguntar el blanqueo y la confianza en el país. Yo, perdón que me haya hecho tan largo, No, no, no. pero, pero para mí la pregunta clave no es si a fin de año vamos a terminar mejor que el año pasado, yo creo que sí, sino cómo hace Argentina para crecer los próximos 5, 10, 15, 20 años de manera sostenida, algo que no ocurrió en los últimos 120 años. Claro. Bueno, ahí aparecen las cuestiones, me parece a mí, centrales que hay que preguntarse, exponer y eh, describir, ¿no? Que parece que fuera todo lo mismo, pero no es todo lo mismo. ¿Por qué? Primero porque en el primer proyecto de ley, en el Mega DNU, está la simiente de lo que sería un cambio de paradigma. Esto es, achicar o sacar los elementos que le agregan grasa al llamado costo argentino, para no tener que insistir en el esquema, aquel que puso Guido Di Tella señalamente en los 90, que decía necesitamos un tipo de recambio recontra alto. Argentina necesita un tipo de recambio recontra alto por su ineficiencia interna y por su masivo o su exuberante costo fiscal interno, ¿no? No puedo estar más de acuerdo con lo que está planteando. A ver, hay mucha gente que cuestiona y dice esto no es un programa económico. Yo creo que sí es un programa económico en dos instancias.
La primera es de estabilización, que el paciente que está moribundo lo tengo que estabilizar para que no se muera, que es lo que está ocurriendo ahora. Y una segunda, que es la de crecimiento. Y ahí en la de crecimiento entra lo que estás planteando correctamente, que es el tema competitividad, cuán competitivos somos o no. Claro. Cuando uno ve el tema competitividad, hay una universidad que hace un ranking, un índice de competitividad, rankea 64 países en el mundo. Argentina ocupa el lugar 63, el 64 lo ocupa Venezuela, para que tengamos una idea. Y cuando uno ve los componentes de ese ranking de competitividad, el tipo de cambio no aparece en ningún lado. Los problemas son la ineficiencia del sector público, la falta de infraestructura, la presión tributaria. El tipo de cambio no aparece. Ahora, como argentinos, siempre nos gusta agarrar el atajo y decir hay que devaluar. Y la historia de Argentina es devaluar, subir tarifas, subir salario, y al final del día decimos, che, estamos de nuevo caro, hay que devaluar de nuevo. Sí. Y justamente lo que necesitamos, lo que planteas correctamente, que es las tan mencionadas y ansiadas reformas estructurales. Sí. Hoy estamos en el estadio de estabilización. Ahora hay que hacer las reformas estructurales, porque si no va a pasar lo que viene pasando hace 15 años, que Argentina hace 15 años que no crece, ¿no? Bueno, eso tenía que ver, yo recuerdo en el último tramo de Cavallo como ministro de Economía, cuando él hablaba de las reformas de tercer piso. Lo que pasa es que después se extravió en la locura de su enfrentamiento con Menem y su ambición de ser presidente. Eso nunca llegó y finalmente después liquidaron por la espalda una mala noche a la convertibilidad, ¿no? Y todavía pagamos el precio. A ver, sí, estoy de acuerdo. Creo que no hay que subestimar los poderes contra los cuales te estás enfrentando cuando intentas esa reforma. Uno diría, ¿qué reforma necesita Argentina de entrada como para empezar un proceso de crecimiento? Y yo diría dos. Una claramente relacionado con el tema sindical y el costo laboral, no el salario, sino las contingencias que tenés cuando tenés un empleado regularizado, claro, que te hagan un juicio, que no el costo laboral, no el salario de nuevo, sino el costo y la contingencia en costo que tenés, pero para eso tenés una reforma laboral que tenés que enfrentar con los sindicatos. La segunda reforma que necesita Argentina, como estamos hablando que Argentina tiene un problema de competitividad y creo que todos estamos de acuerdo, es que Argentina tiene que competir. La forma de mejorar la competitividad es compitiendo. Si yo quiero correr 40 kilómetros y empiezo a entrenar y después de entrenar empiezo a correr 10 y hago pasada y doy vuelta, hasta que un día digo, bueno, estoy listo para correr los 40, corro un par de veces 40 kilómetros y después corro 40 kilómetros. Ahora, cuando vos decís, vamos a competir, bueno, hay muchos sectores en Argentina que tienen tasas de retorno extraordinaria por la falta de competencia. Entonces, esos también son sectores contra los que te enfrentás cuando intentás estos cambios. E incluso, algunos están dentro del Congreso, ¿no? Claro. Muchas veces menciona algunos miembros del gobierno que dicen queremos reformar el tema del registro automotor y hay diputados que tienen 17 registros. Bueno, entonces necesitas que ese diputado vote en contra. Parece complicado, pero ese es el desafío. Sí, claro, amén de eso, digo, me parece que hay un conjunto de cuestiones en perspectiva, ahí te pido que me ayudes. Ayer Enarsa firmó los contratos para terminar la reversión de los gasoductos. No llegamos a este invierno, pero para el año que viene no va a haber necesidad de importación de gas. Esto realmente juega muy a favor. Ya de hecho ha jugado muy a favor todo este tema porque la caída de volumen de compra de gas es enorme. Por otro lado, hay información que dice que desde Río Grande do Sul hay interés en generar una conexión. Los brasileños pondrían $1.000 millones para hacer una conexión y tomar también gas de vaca muerta. Es decir, hay un conjunto de cosas que están pasando que yo cuando miro los análisis que hacen, dice, bueno, esto no aguanta, esto es así, digo, pero las cosas que están pasando abren una perspectiva distinta. Vos no podés analizar en el corto de 2 semanas si es sustentable o no es sustentable, ¿no? Completamente, y yo creo que es sustentable. Y parte de lo que decís por lo que es sustentable es lo que estás planteando vos. Si uno ve este año, lo que se llama el superávit en cuenta corriente, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos que tiene el país respecto del resto del mundo, Argentina va a tener un superávit de $10.000 millones contra el resto del mundo. El año pasado tuvimos un déficit de $20.000 millones. O sea que vamos a estar $30.000 millones mejor que el año pasado por cuenta corriente.
¿Por qué? En parte por la recuperación del agro y en parte lo que estás planteando del sector energético, que el año pasado Argentina terminó casi con un equilibrio comercial energético y este año nosotros estamos proyectando un superávit comercial energético de 6.000 millones de dólares. Claramente el sector energético tiene una dinámica fenomenal. Ahora, no estamos explotando el potencial que tiene Vaca Muerta. Vaca Muerta tiene un potencial fenomenal. ¿Cuáles son las claves? Uno, lo que está planteando, la reversión del gasoducto norte, poder mandar gas hasta Brasil, porque antes el sur de Brasil se abastecía de Bolivia y hoy Bolivia no tiene gas. Entonces es una gran oportunidad. Y lo segundo que necesita Argentina, el gas en estado gaseoso no es un commodity, yo no lo puedo exportar. Para exportar o lo tengo que industrializar, convertirlo en urea, en algo intensivo en electricidad, o liquificarlo. Bueno, Argentina necesita imperiosamente una planta de liquificación de gas para poder exportar todo el excedente que tenemos. Ahora, esa inversión es una inversión de 10, 15 mil millones de dólares, y cuando ese alguien tiene que venir a enterrar en Argentina 10, 15 mil millones de dólares, te dice, ¿y qué garantía tengo yo de que pasado mañana no me lo vayan a estatizar? Y ahí entra algo que supera ampliamente el tema económico. Y yo comparto lo que está planteando José Luis. Uno no puede decir hoy que esto es sustentable o no. Estamos en el estadio de la terapia intensiva tratando que el paciente sobreviva. Si es sustentable o no, eso es de mediano plazo, pero ahí no solamente entra el tema económico, porque esta persona que tiene esta empresa que tiene que venir a invertir, quiere saber cuál es el marco jurídico de la inversión, quiere saber cómo funciona la justicia, quiere saber si vas a poder importar maquinaria, si vas a poder girar utilidades, si tenés gente capacitada, entonces son muchas más cosas que meramente económico. Entonces las reformas que se necesitan, que claro, tienen un tinte económico porque el inversor busca una tasa de retorno ajustada por riesgo, y creo que ahí, que el riesgo país haya bajado de 2.700 puntos a 1.200 es una muy buena noticia, pero hay un montón de otras cosas que entran entre medio, muy relacionadas con la inversión. Bueno, es un proceso, yo creo que es importante empezar a recorrer el camino. Alguien me dijo una vez una frase que me pareció muy ilustrativa. Es como que le tenemos que cambiar el rumbo al transatlántico. No cambiás inmediatamente. Claro. Cierro con esto. Vos hablabas recién del tema de los bancos. Bueno, el hipotecario está anunciando hoy formalmente el retorno del crédito hipotecario hasta 250 millones de pesos y o 250 mil dólares, ajustado por UVA. Así que, bueno, obviamente yo pensaba, digo, bueno, está bien, ofrecen esto y la gente va a ir y hay que ver si el sueldo le da, si el salario le da, pero bueno, por la dinámica que está empezando. Exactamente, y lo planteaste lo correcto, que lo correcto es, lo que es clave acá es que baje la inflación, porque cuando te baja la inflación te van a bajar las tasas de interés, y cuando te baje la tasa de interés te baja el costo de la cuota y hace que más gente pueda tomar crédito. Hoy a estos niveles de tasa, todavía si es la relación salario-cuota, no te da. Pero lo que es clave es que siga bajando la inflación, te baje la tasa y ahí cambie esa relación entre salario-cuota. Hay gente que dice, no, bueno, pero con los salarios actuales, ¿qué puedes comprar? A ver, hoy querés cambiar una heladera y la compras de efectivo o no la podés cambiar la heladera. Bueno, por ahí a fin de año la podés comprar con crédito. Claro, sí, seguramente. Bueno, esto es lo que es importante poder contarlo. Fernando, como siempre, muchísimas gracias. Buena jornada, muy amable. No, por favor, muchas gracias por llamar. Saludos. Fernando Marengo, economista jefe de Black Toro. Es la hora 8:15.